Nunca pensé que existirían superhéroes, solo los vemos en la tele, fantasía y nada más. Nunca pensé que lo tuviera frente a frente. Él es un hombre diferente que me ha enseñado a amar y a perdonar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Te has esforzado, yo también lo he notado, buscando el pan y alimentarnos, para que en casa nada nos haya de faltar. Eres papá, ministro y hombre consagrado, no salen vendas con tu mano y la corrección no ha de faltar. Eres pastor y tus ovejas vas cuidando, sin olvidarte ni un instante de tu familia y tu hogar. Gracias, Señor, por darme el Padre que hoy yo tengo, mi superhéroe de magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tenerle a mi lado y decirle: bendición, papá. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarte. Merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanzas por los siglos sea Jesús. El día que no le alabo, mi alma se entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, que crean que estoy loca. El día que no le alabo, mi alma se entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loca.
que estoy loca. Santo, santo, santo. Amada Iglesia del Señor Jesucristo, un abrazo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre y nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Qué bueno que estemos unidos para meditar en la palabra del Señor. Y en este que es un día muy especial, como muchos lo han llamado, el Día del Padre. Y como no puede ser de otra manera, en este día vamos a hablar un tema que tenga que ver con nosotros. Para este día, para esta mañana, el tema es las virtudes de un padre que ama. Las virtudes de un padre que ama. Virtud es un término que denota una excelencia moral, motora de acciones rectas y dignas. Un virtuoso es alguien que hace cosas rectas y dignas. En el Antiguo Testamento, Moisés escogió varones virtuosos para que le ayudaran en la tarea de juzgar al pueblo de Israel, de administrar. Le dijo a su suegro: no podrás hacer el trabajo tú solo, guiado por el Señor, porque Moisés, este hombre, siervo de Dios, esposo, padre, estaba muy atareado. Y leamos en Éxodo 18 al 25. Dice así: desfallecerás del todo tú y también todo este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré. Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Moisés tenía que hacer 4 tareas para que le vaya bien. Número 1, él debía permanecer a los pies del Señor. Está tú delante de Dios. Permanece en oración, medita en la palabra, estudia las leyes, los preceptos, los mandamientos. En segundo lugar, enseña al pueblo las verdades de Dios. Enseña al pueblo los mandamientos, la ley de Dios. En tercer lugar, escoge tú de entre todo el pueblo varones virtuosos, varones de virtud. Y en cuarto lugar, ponlos en su ministerio, ponlos como jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Moisés tenía que delegar la tarea en sus consiervos para que él pueda algo descansar y reposar. De otra manera, le dijo su suegro: desfallecerás del todo tú y también todo el pueblo que está contigo. Aquí entonces el mandato del Señor es escoger hombres virtuosos, hombres de acciones rectas y dignas. También queremos leer otro pasaje que habla de las virtudes
En el libro de Filipenses o en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, el verso 8, que dice de la siguiente manera, Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Las virtudes cristianas deben ser las que llenen las mentes de los cristianos. Nuestra mente debe estar llena de virtudes. ¿Qué virtudes? El amor, el perdón, la generosidad, la compasión, la verdad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza o el dominio propio. Todas estas virtudes deben invadir, deben llenar nuestra mente para que nuestra mente sea como la de Cristo, porque Pablo dijo, ahora ustedes tienen o ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Cuáles son las virtudes de un padre que ama? Dice el diccionario de teología que una virtud es una excelencia. También podríamos decir en esta ocasión, ¿cuáles son las excelencias de un padre que ama? ¿Cuáles son las virtudes de un padre que ama? En esta ocasión, en este momento, queridos hermanos y todo el pueblo congregado, ustedes y yo, quisiera que meditemos con la guía del Espíritu Santo de Dios en 8 virtudes de un padre que ama, 8 cualidades, 8 acciones rectas y dignas, u 8 excelencias. La primera, un padre virtuoso ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente o con toda su alma y con todas sus fuerzas. Quiero que busquemos en nuestras Biblias en Deuteronomio. Por favor, hermanos queridos, les ruego tomar su Biblia y buscar Deuteronomio. Vamos a buscar Deuteronomio, el capítulo 6, los versículos 4 y 5. Dice Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. También encontramos esta porción en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 12, los versos 28 al 31. Y allí se dice que debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Amar a Dios con toda la mente, para tener una mente como la de Él, con todo el corazón, para tener un corazón como el de Él, con todas las fuerzas significa con toda nuestra voluntad, para ser como Cristo. Pero si amamos a Dios solamente con la mente, nos podemos volver intelectualistas. Si amamos a Dios solamente con el corazón, nos podemos volver emocionalistas. Y si amamos a Dios solamente con la voluntad, nos podemos volver legalistas. Por eso el Señor aquí nos ordena con todo nuestro ser. Implica corazón, mente, voluntad, con toda el alma. Y toda la ley se resume en amar a Dios y también amar al prójimo. Allí se compendia la ley del Antiguo Testamento. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Un padre virtuoso es uno que ama a Dios, como lo ordena sus mandamientos. Es un hombre que no tiene dioses ajenos, aparte de Dios, no se inclina a ninguna imagen, no toma el nombre de Dios en vano, lo adora, lo conoce,
lo obedece, lo sigue, lo imita, porque es su discípulo. Un hombre virtuoso, un padre virtuoso, ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. En segundo lugar, un padre virtuoso enseña a sus hijos a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, que muchos de nosotros conocemos esta porción de memoria. Deuteronomio 6, 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Significa que el Padre las pone por obra. Es un ejemplo. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Queridos padres, es su tarea y es mi tarea formar a Cristo en el corazón de nuestros hijos. Y hay que aprovechar la oportunidad de manera especial cuando estos son pequeños. ¿Qué hay que hacer? Leer la Biblia con ellos, explicarles la Biblia, la palabra de Dios, repetir y repetir la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Significa cuando es oportuno y cuando no es oportuno. En todo momento, nuestros hijos deben aprender y participar de un horario para leer la Biblia por la mañana o por la noche. Cada día un tiempo para leer la Biblia. Habla aquí de cuando se levanten, al acostarse, cuando se los lleva a los hijos a la escuelita o al colegio o a la universidad. Hablamos la palabra de Dios. Cuando estamos en la mesa, se habla la palabra del Señor. Ese es el ambiente en el que los niños, los hijos deben crecer. Repetir y repetir la palabra de Dios y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. En la antigüedad a los hijos y también los adultos se ponían una pequeña cajita en su frente llamado filacterias. Y allí dentro estaba el rollito con los 10 mandamientos. Bueno, eso es importante, pero más importante es que la palabra del Señor esté en la mente del niño. Que la conozca de memoria está bien, pero más importante que la practique, que la obedezca. Un padre virtuoso dedica tiempo para enseñar a sus hijos, a su hijo o hija, la palabra del Señor, que permanece para siempre. Y al enseñarle la palabra del Señor, queridos hermanos, recuerden, hay que guiar a nuestros hijos al arrepentimiento, para que en ellos haya un cambio de la mente, un cambio del corazón, un cambio de la conducta. Cuando cambia la mente, el corazón y la conducta, el hijo aprende a amar a Dios con su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, con una vida santa. Guiarlos para que reconozcan sus pecados, para que se conviertan, para que confiesen sus pecados al Señor, para que la sangre de Cristo borre sus maldades, ellos se arrepientan y Dios los haga parte del reino de los cielos y Dios los haga parte de su bendita iglesia. Esta es una tarea importante, la más importante de nosotros como padres, guiar a nuestros hijos al nuevo nacimiento, al arrepentimiento, a la confesión de sus pecados. Un padre virtuoso ama con todo su corazón, mente y fuerzas a Dios. Segundo, un padre virtuoso enseña a sus hijos la palabra de Dios. Tercero, un padre virtuoso
estorba el pecado de sus hijos. Quiero que busquemos en 1 de Samuel. El primer libro de Samuel, tengan la amabilidad de buscar. Y fue triste lo que pasó con Elí. Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Y eran impíos, dice la palabra del Señor en 1 de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos, ociosos, glotones, impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y una cosa muy mala hizo Elí, este sacerdote. No estorbó el pecado de sus hijos. Eran avaros, eran fornicarios, tenían una mala manera de vivir, eran borrachos, glotones y ociosos, y estaban en un cargo ministerial. Y miren cómo el Señor les dijo por medio del profeta Samuel. ¿Qué le dijo a Elí? En 1 de Samuel 3, 11 al 13. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí era el típico padre permisivo. No le dedicaba tiempo a sus hijos, no oraba con ellos ni por ellos, no les enseñaba la palabra del Señor. Por esto es que dice el capítulo 3, verso 1, que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. ¿Y por qué escaseaba? Porque el profeta, porque el sacerdote no la enseñaba. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y estos muchachos crecieron torcidos en delitos y pecados, y su padre no les estorbó el pecado. Comenzaron a robar, comenzaron a fornicar, comenzaron a emborracharse, hacían cosas muy malas y su padre guardaba silencio. Queridos padres, tengamos presente, y los que tienen niños pequeños, tengan presente, si su hijo pequeño desde la escuelita trae consigo un borrador que no es el suyo y usted no lo corrige, no lo reprende, entonces allí se está formando ya un ladrón, un delincuente. A ese niño, por haber robado ese borrador, hay que enviarlo a la escuelita, que busque al compañero, acompañarlo para que le devuelva a su compañero lo que le robó, lo que le sustrajo, y pida perdón. Pero si no le estorbamos el pecado, ¿cuántos padres aplauden a sus pequeños hijos por las cosas que vienen trayendo y que no le pertenecen? Tengan ustedes la plena seguridad. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué no lo tenían? Porque su padre, Elí, un siervo de Dios, no estorbó el pecado. Los ladrones, los delincuentes, los infieles se van deformando desde pequeños en los hogares o en las casas donde sus padres no les estorban el pecado. Hay que estorbar la mentira, el engaño, el robo, el soborno. Desde pequeñitos hay que estorbar en nuestros hijos las trampas en los exámenes de la escuelita, colegio o universidad. Hay que estorbar en ellos el orgullo y todas las detracciones, las murmuraciones,
todo lo malo, ponerle un freno. Y entonces ese niño o niña va creciendo a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Que lo tengan a Jesucristo como su modelo y ejemplo a seguir. Un padre virtuoso estorba el pecado de sus hijos. En cuarto lugar, un padre virtuoso cuida con celo la herencia de Jehová, que son los hijos. Y quiero que busquemos en el Salmo 127. Tengan la bondad de buscar el Salmo 127. Vamos a leer los versículos 3 al 5 del Salmo 127. Dice así: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Herencia de Jehová son los hijos. Cuando los hijos son creyentes, esto es una bendición. Cuando los hijos no son creyentes y no tienen temor de Dios, son entonces un sufrimiento. La tarea de criar hijos no es una tarea para hombres cobardes. Se necesita de hombres valientes que formen el carácter de Cristo en sus hijos e hijas desde que son pequeños. Allí se gana la pelea. Como decían algunas personas en la antigüedad, los educadores: dadnos un niño hasta los 7 años y será nuestro para toda la vida. Los niños, dice el Señor, de ellos es el reino de los cielos. Los niños son blandos, son muy sensibles para aprender. Es fácil formarlos y también deformarlos. Como bien se dice en nuestro medio, como un árbol pequeñito. Cuando está tierno, se lo puede enderezar, pero cuando ya el árbol se ha hecho fuerte, de ninguna manera. Árbol torcido no se lo puede enderezar, pero tierno se lo puede hacer. Los niños tienen que ser formados cuando son pequeños, porque son herencia de Jehová. A Él le pertenecen, son cosa de estima, y bienaventurado, feliz, dichoso los padres que llenaron su casa de hijos. Es una bendición tener hijos y criarlos para Dios. Número 5. Queremos decir que un padre virtuoso desde temprano corrige a su hijo. Vamos a buscar unos textos del libro de Proverbios. Primero, Proverbios capítulo 13 y el verso 24. Les ruego que busquen en sus Biblias Proverbios 13, 24. Dice así: El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Otra vez, el padre que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cómo lo corrige? Con disciplina. Lo corrige con amonestaciones, con reprensiones, estorbándole el pecado. Y en casos extremos, el castigo con vara no produce ningún traumatismo. Dios, el creador de la familia, el que formó la familia, dice que los hijos tienen que ser disciplinados. Otro pasaje,
19, 18. Vamos a leer Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, porque cuando ya el hijo crece, torcido, hay poca esperanza. Corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza, desde que es pequeño. Mas no se apresure tu alma para destruirlo, con golpes, con patadas, con puñetazos y con palabras ásperas, palabras negativas, se destruye a un hijo. Cuando se le dice desde pequeño, no sirves para nada, eres una persona bruta, entonces eso va destruyendo al pequeño. Corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza. La educación comienza desde el vientre de la madre y no hay cosa mejor para la mamá y el papá dedicarse a la crianza, al cuidado de los hijos. Y en la crianza y en el cuidado y en el proceso de estorbarles el pecado, formando un carácter cristiano, a veces como padres nos toca llorar, pero es mejor llorar ahora que luego llorar después para toda la vida. Demanda dedicación la crianza de los hijos. Proverbios 22, 15. 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Dice Génesis que los hombres y mujeres hemos nacido con una naturaleza caída, inclinada a lo malo. Y Génesis dice, y el pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. Por esto sobrevino el diluvio que destruyó a todos. Solo 8 personas se salvaron porque se introdujeron en el arca. Vino el diluvio y todos se ahogaron. Castigo divino. Pero Noé con su familia, el Señor los salvó. Aquí dice, castiga a tu hijo. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La vara. Hay algunos que han tratado de decir que aquí la vara no se refiere a un látigo. Bueno, la vara aquí tiene que ver con un látigo. A los hijos hay que aconsejarlos, amonestarlos, corregirlos, disciplinarlos, estorbarles el pecado y en casos extremos, la vara, el látigo, corrige. Ciertamente produce esto dolor, tanto al hijo como también al padre, pero luego da fruto apacible a los que han sido ejercitados en ese tipo de corrección. Mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Alejará qué? El pecado, la rebelión, la desobediencia. Un padre virtuoso desde temprano corrige a su hijo. Hermanos y amigos, los hombres torcidos que ahora desangran el país, tengan ustedes la plena seguridad que crecieron en hogares donde no los corrigieron. Los que ahora roban son aquellos que cuando eran pequeños sus padres les permitieron, no los corrigieron, no les estorbaron, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando ese niño crezca y llegue a ser ya un hombre viejo, con barba, no se apartará del camino en el que fue formado. Pueden tener la plena seguridad que los padres que crían a sus hijos en disciplina, en temor del Señor, en honradez, en verdad, en amor a Dios, en perdón, eso los acompañará
Esas virtudes acompañarán a nuestros hijos toda la vida. En el hogar se forman o se deforman los hijos. No son las escuelitas, colegios y universidades los que tienen que formar a nuestros hijos, sino nosotros los padres. Es una gran bendición, una responsabilidad, es una tarea. Produce sufrimiento, pero da fruto apacible. Un padre virtuoso desde temprano corrige a su hijo, a su hija. Número 6. Un padre virtuoso no provoca a ira a su hijo, sino que lo cría en disciplina y amonestación del Señor. Esto dice Pablo en la carta a los Efesios. Quiero que busquemos en Efesios. Vamos a buscar Efesios capítulo 6. Y para los hijos también en esta ocasión los primeros versículos. Para ustedes hijos, en este llamado Día del Padre, que cada día tienen que obedecerlo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedezcan. Segundo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un hijo obedece a su padre y a su madre. Obedece a su padre mientras vive bajo el techo de su padre. Cuando ya sale de la casa para formar su propio hogar, entonces continúa la honra. Y la honra de un hijo hacia su padre permanece hasta el día de su muerte. En la vejez, los hijos deben cuidar de sus padres, sustentándolos para que no les falte nada. Si son 3 hijos, que cada uno haga un aporte mensual. Si son 5, cada uno haga un aporte mensual, de acuerdo a lo que Dios les ha dado, para que los padres en la vejez tengan una vejez digna. Los padres no invierten en sus hijos para recibir recompensa, pero la Biblia sí habla que los hijos deben aprender a recompensar a sus hijos por todo lo que ellos hicieron por nosotros. Lo que ahora somos es por la gracia del Señor, y Dios usó a nuestros padres para formarnos, para disciplinarnos, para darnos educación. Un padre virtuoso, dice el versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provocarlos a ira. ¿Cómo y cuándo se los provoca a ira? Se los provoca a ira cuando se los juzga, cuando se los castiga injustamente, cuando no les prestamos atención, cuando no dialogamos con ellos, cuando no atendemos sus necesidades. Se los provoca a ira cuando criticamos a sus amigos. Se los provoca a iras cuando los comparamos. Se los provoca a ira cuando ellos ven que nuestra conducta no es parecida a la del Señor Jesucristo. Ellos ven y comprueban que hay una incongruencia entre lo que decimos ser y somos, entre lo que decimos y hacemos. Cuando ellos ven que hay hipocresía en los padres, esto los provoca a ira. Y vosotros padres, no provoquéis a ira. También quiere decir, no seáis cargosos con ellos, molestosos con ellos, no ser fastidiosos con ellos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina tiene que ver como que uno tiene un clavo en la mano y con un mazo, con un martillo va golpeando cada día. Si nosotros golpeamos un clavo una sola vez en un madero,
lo podemos mover y sacar. Pero cuando un clavo es golpeado varias veces en la madera y queda muy bien penetrado, imposible sacarlo de una madera dura. Así son las verdades espirituales. Hay que martillar y martillar. Como dice Deuteronomio capítulo 6, repite. Aquí Pablo dice disciplina, martilla. La disciplina tiene que ver con hacer cada día las mismas cosas. Por ejemplo, levantarse a la misma hora, ir a descansar a la misma hora, almorzar a la misma hora, tener un horario para la oración, un horario para el estudio de la Biblia, un horario para las tareas, un horario para descansar, un horario para jugar, un horario para las comidas. Todo tiene su tiempo. Eso tiene que ver con disciplina. Y nosotros los que seguimos a Jesucristo tenemos que ser disciplinados. Porque un discípulo de Cristo es una persona disciplinada. Y aquí el Señor nos dice por medio del apóstol Pablo que tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Tiene que ver con corregir, tiene que ver con exhortar, aconsejar, amonestar también, tiene que ver con estorbar el pecado y, como ya lo dijimos, en casos extremos, cuando son todavía pequeños, la vara. La vara de la corrección no produce ningún traumatismo, endereza la vida, endereza la mente, endereza el corazón. Las personas que hemos sido disciplinadas con vara, vivimos agradecidos por lo que Dios hizo usando a nuestros padres. Cuando tuvimos un mal proceder, una mala conducta, nos amonestaron, estorbaron el pecado y en casos extremos también hicieron uso de la vara, del látigo, para enderezar nuestros pasos. Un padre virtuoso no provoca a ira a sus hijos o a su hijo, sino que lo críe disciplina y amonestación del Señor. Número 7. Un padre virtuoso gobierna bien su casa. Y si se trata de un pastor, primero tiene que gobernar bien su casa para que pueda cuidar, no gobernar, para que pueda cuidar la iglesia que le pertenece al Señor. Primera a Timoteo, tengan la amabilidad, el capítulo 3, los versículos 4 y 5. Aquí están los requisitos de los obispos o los requisitos para los pastores, para los siervos de Dios, para los que servimos a Dios. Dice aquí, 1 Timoteo 3, 4 y 5, el padre, el hombre, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Tremenda responsabilidad, verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Dónde se forma un pastor? Primero, cuidando su hogar. Cuida de su esposa, cuida de sus hijos. Y allí va obteniendo y ganando experiencia. Y si él puede cuidar, pastorear bien su hogar, también podrá cuidar, pastorear, administrar la grey de Dios, la iglesia del Señor. Si somos fieles en lo pequeño, entonces podemos hacer cosas más grandes. Pero si no podemos pastorear nuestro pequeño rebaño, lo descuidamos, de igual manera también vamos a descuidar el rebaño del Señor. Un padre virtuoso es una persona que gobierna bien su casa, la administra bien, todo está dentro del hogar en orden. Y para que haya orden, cada miembro de la familia tiene su responsabilidad. La esposa tiene su rol, el hombre su rol, los hijos también. El rol de la esposa, ser sumisa, respetar a su marido,
cuidadosa de su casa, cuidadosa de sus hijos. El padre es el guía espiritual, la cabeza, guía el hogar con amor, ama a su esposa, le es fiel, la sustenta, la cuida, y como padres no provocan a ira a sus hijos, sino que los crían en disciplina y amonestación del Señor. Y el rol de los hijos es obedecer y honrar a su papá y a su mamá. Cuando en el hogar cada uno cumple con sus responsabilidades, con los mandatos que Dios nos ha dado, entonces en ese hogar hay paz, hay armonía. También las tareas del hogar tienen que estar distribuidas. La limpieza de la casa, que la limpieza de los baños, la limpieza del patio, la limpieza de la vajilla, todo eso tiene que estar por turnos y cada hijo debe tener su responsabilidad. Dios ha permitido en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de cuarentena o de encierro, permanecer mucho tiempo en la casa. Y esta ha sido una maravillosa oportunidad para poder delegar a cada uno de los miembros de la familia, hijos y padres, responsabilidades, para que la casa esté ordenada espiritualmente hablando y la casa esté ordenada físicamente hablando. Un padre virtuoso gobierna bien su casa, administra bien su casa, cuida bien a su esposa e hijos, cuida bien a su familia. ¡Qué bendición, hermanos queridos! Y la octava virtud, un padre virtuoso lucha, sufre, persiste hasta que Cristo sea formado en sus hijos, o si tiene uno solo, en su hijo o en su hija. Lucha, sufre y persiste. Quiero que busquemos Gálatas 4. Les ruego que busquemos Gálatas 4, los versículos 19 y 20. 19 y 20. Dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Porque los de Galacia, algunos se habían vuelto tras los judaizantes, doctrinas de error. Y dice, vuelvo a sufrir dolores como de parto hasta que Cristo sea formado dentro de vosotros. Significa luchar, sufrir y persistir para que nuestros hijos tengan un carácter, una conducta como la del Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, que sus hijos, que nuestros hijos se parezcan al Señor Jesucristo, no que se parezcan a nosotros, porque si se parecen a nosotros, van a aprender de nosotros nuestras virtudes y también van a aprender nuestros defectos. Por eso tenemos que procurar que ellos no se parezcan a nosotros, sino que se parezcan a su Salvador, al Maestro por excelencia, al modelo a seguir, al Señor Jesucristo. Procuremos, trabajemos, luchemos, oremos, formemos en nuestros hijos un carácter como el de Cristo, para que se parezcan a Él, lo sigan a Él, lo admiren a Él, caminen como Él, hablen como Él, sean como el Señor Jesucristo. Que nuestros hijos aprendan a hablar la verdad, a amar a su prójimo, que aprendan a ser honrados, honestos en sus estudios, obedientes, humildes, generosos, todas las cualidades, las virtudes del Señor Jesucristo, tenemos que compartirlas con nuestros hijos desde que son pequeños. Si los padres de familia nos dedicáramos a la formación de nuestros hijos, entonces sí, en el futuro cercano tendremos una generación nueva,
un país diferente. Una vez le preguntaron a Napoleón Bonaparte: Napoleón, ¿qué debemos hacer para transformar esta sociedad caída, podrida? Dijo él: para transformarla, para que sea diferente, teníamos que haber comenzado hace 40 años formando a los pequeños. Tengan, hermanos, la plena seguridad que tanta corrupción hoy es el resultado de esos hombres ahora adultos. Cuando eran niños no se los formó, no tuvieron temor de Dios, no lo conocieron a Dios, nunca lo amaron, nunca lo siguieron, nunca aprendieron la palabra de Dios que permanece para siempre, no aprendieron las verdades espirituales de la palabra de Dios, porque una persona que ama a Dios, que conoce a Dios, tiene temor reverente delante de Dios y hace lo bueno, no hace lo malo. Tanta corrupción, ¿por qué? Como decía Martín Lutero, cerca de la Biblia, lejos del pecado, lejos de la Biblia, cerca del pecado. Vivimos en un mundo caído que hace lo malo y la deformación comienza en los pequeños, porque todo niño nace con una naturaleza caída y hay que enseñarle la palabra de Dios que permanece para siempre. Las virtudes de un padre que ama. ¿Quién es un padre virtuoso? Es una persona que ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con toda su voluntad. Un padre virtuoso, en segundo lugar, enseña a sus hijos la palabra de Dios. Número 3, un padre virtuoso estorba el pecado de sus hijos. Número 4, un padre virtuoso cuida con celo la herencia de Jehová, que son sus hijos. Un padre virtuoso desde temprano corrige a su hijo, le estorba el pecado. Un padre virtuoso, número 6, no provoca a ira a su hijo o a sus hijos, sino que los cría en disciplina y amonestación del Señor. Número 7, un padre virtuoso gobierna bien su hogar, administra bien su casa. Cada uno dentro de la familia cumple con su rol. Y finalmente, número 8, un padre virtuoso lucha, sufre, persiste hasta que Cristo sea formado dentro de su hijo, dentro de su hija. Y esto demanda dedicación, disciplina, esfuerzo, trabajo, lágrimas, pero después da fruto apacible. Es mejor llorar ahora en la formación de los hijos que luego llorar toda la vida, porque los hijos andan por un mal camino, haciendo lo malo. Queridos padres, que el Señor los bendiga en este día especial y cada día. Sigamos cumpliendo con nuestro rol, con nuestros roles o responsabilidades que el Señor nos ha dado. Dios los bendiga y los guarde, y muchas felicidades en este día y cada día hasta que el Señor venga o mientras vivamos en esta tierra. Hijos, amen a sus padres. No tengo yo papá ni mamá. Ambos murieron y están con mi Señor, están con el Señor en el cielo. Murieron. Pero ustedes obedezcan a sus padres, honren a sus padres, para que les vaya bien y tengan larga vida sobre esta tierra. Aunque sus padres no sean creyentes, no tengan temor de Dios, obedézcanlos y honrenlos. Si algún día un padre le dice que haga algo que va en contra de lo que Dios ordena, entonces allí hay que obedecer a Dios. Pero cada uno en el hogar cumplamos con nuestro rol. Que el Señor los bendiga y los guarde. Y felicidades en este día. Oremos a Dios. Soberano Señor, gracias por permitirnos en este día hablar de las virtudes de los padres. Que los padres que han escuchado este mensaje puedan ser padres virtuosos, que puedan formar en sus hijos un carácter cristiano, aprovechar la oportunidad cuando son
pequeños, no descuidarlos, porque los niños son como un barro blando que el alfarero le da la forma. Alguien también ha dicho que los niños son como un hormigón fresco en el que ponemos la mano. Los padres ponen la mano y quedan huellas imborrables, como letras talladas con un cincel en la roca. Señor, las verdades espirituales que se inculca, que se les enseña a un niño, a una niña, permanecen para siempre, son imborrables, y que cada padre guíe a sus hijos para que conozcan a Cristo, para que se arrepientan de sus pecados y se hagan parte del reino de los cielos, de la iglesia del Señor, porque Dios es perdonador. Gracias, Señor, porque eres nuestro modelo y ejemplo a seguir. Que los padres e hijos todos pongamos la mirada en Jesús e imitemos cada día su vida. Bendiciones para los padres en este día especial. Esto lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y felicidades en este día especial para todos vosotros. Amén. Desde niño he seguido tus pasos, he caminado tanto siguiéndote a ti. Tú bien sabes que mientras crecía imitaba tu risa, tus gestos, tu sentir. Y recuerdo que en las tardes te esperaba en mi casa y te decía, papi, cuánto me hacías falta. Recordar esos momentos es algo especial. Me tomabas en tus brazos, me decías, hija, te amo, y al final de todo siempre me cantabas un canto. Yo le doy gracias a Dios por ti. Padre, me has hecho tan feliz. A ti te dedico este humilde verso que sale de mi alma brotando profundo aliento. A ti te dedico mi canción, que en mi simple papel expresaría lo que siento por ti. A ti que noche a noche me cuidaste, aun cuando ya era tarde estuviste siempre allí. A ti mis más sinceras bendiciones, en tu día te deseo lo mejor de mí. Desde niña he seguido tus pasos, he caminado tanto siguiéndote a ti. Tú bien sabes que mientras crecía imitaba tu risa, tus gestos, tu sentir. Y recuerdo que en las tardes te esperaba en mi casa y te decía, papi, cuánto me hacías falta. Recordar esos momentos es algo especial. Me tomabas en tus brazos, me decías, hija, te amo, y al final de todo siempre me cantabas un canto. Yo le doy gracias a Dios por ti.
Padre, me has hecho tan feliz.